Listo, entonces empezamos la clase para el día de hoy. Entonces vamos a verificar este proceso que pues es el proceso de reacciones del benceno. Este esquemita no lo trabajamos ayer, así que lo vamos a trabajar el día de hoy, ¿vale? ¿Vale, muchachos? Vale, profe, vale. Listo. Entonces, pongámosle mucho cuidado entonces a este esquema. Pues yo lo voy a volver a armar, lo voy a volver a armar en un nuevo archivo. Y con este nuevo archivo, pues entonces vamos a empezar básicamente a realizar este tipo digamos, de organización de estructuras. Para eso, pues necesito que ustedes le pongan mucho, pero mucho cuidado, principalmente a este tipo de reacciones. Realmente no es que sean unas reacciones ni sean cosas que sean cosas del otro mundo, pero pues hay que ponerle como un poquito de cuidado, por decirlo de esta manera, para que no tengamos entonces como inconvenientes en el momento digamos, de plantear este tipo de estructuras, y que con base en ese tipo de estructuras pues podamos identificar algunos de los procesos más convencionales que van a ocurrir con los bencenos, ¿vale? Entonces, siempre es muy importante tener en cuenta que, como les había dicho desde el día de ayer, pues el benceno tiene una estructura que es básicamente resonante, y que esta estructura resonante que ustedes van a ver aquí del benceno, pues siempre va a tener la connotación o va a tener la característica de estar, digámoslo así, pues estar ligada principalmente ¿cómo es que se llama? A la estructura resonante y a esa forma cíclica del benceno, que pues siempre la tenemos que enumerar en orden, en orden o en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, como les había mencionado a ustedes, la estructura del benceno, pues ella siempre va a tener esa característica, pues por ser, digamos, ya es el nombre propio que le corresponde a este tipo de estructuras, y pues siempre va a tener sus correspondientes seis carbonos y sus enlaces conjugados. Siempre va a ser importante tener en cuenta que este tipo de estructuras son de lo más, digamos, son de lo más peligrosas en términos del tratamiento que pueden tener cada una de ellas como efecto o como consecuencia pues de esa característica cancerígena que yo les había mencionado en algún momento, ¿vale? Entonces, aquí realmente lo más importante es que usted simplemente mire algunas de las reacciones como más importantes y más características del benceno, y pues que con base en eso, pues simplemente cuando yo les pongo a ustedes un ejercicio de síntesis, ustedes puedan estar en plena capacidad de identificar cada una de las reacciones. Bien, les había mostrado entonces a ustedes algunas reacciones de sulfonación, y entonces les había mostrado básicamente este diagramita el día de ayer. Sí les mostré ese diagrama el día de ayer, el mismo que les estaba mostrando hace un momentico en pantalla. Niños. Bueno. Entonces póngale cuidado a esta vaina cómo funciona, porque realmente es relativamente fácil. Que simplemente usted tiene que ponerle mucho cuidado a los tipos de reacciones que se van a incluir aquí, ¿vale? Entonces, en una primera reacción que vamos a plantear del benceno, pues este tipo de reacciones van a tener, digamos, una característica física que pues básicamente va a ser la siguiente, y en ella voy a plantear básicamente que lo que se le va a adicionar a esta primera molécula va a ser hidrógeno en estado gaseoso, y que ese hidrógeno en estado gaseoso, cuando yo lo vaya a tener en estas condiciones, o para reaccionar precisamente con ¿cómo es que se llama? Con esta estructura inicial del benceno, pues básicamente lo que va a requerir son unas condiciones mínimas. ¿Cuáles son esas condiciones mínimas que va a requerir esta molécula? Las mínimas condiciones que va a requerir son aproximadamente 300 grados centígrados. Entonces, fíjense que ya de por sí la temperatura es altísima. Estaríamos hablando de unos 573 grados Kelvin. Y vamos a hablarlo, o vamos a mencionarlo, que va a requerir también de aproximadamente unas 30 atmósferas de presión. O sea, quiere decir que aquí voy a tener un sistema en donde voy a estar jugando un poquito con las condiciones de presión y temperatura, precisamente de este tipo de sustancias, para poderla transformar o para poderle dar otro tipo de estructura que pues a la par terminaría siendo básicamente este que les voy a mencionar aquí, ¿vale?
Entonces, siempre lo más importante es tener en cuenta que este tipo de reacciones se van a presentar o van a tener básicamente este tipo de presentaciones o de representaciones a través de estas condiciones. Si nosotros no tenemos estas condiciones, difícilmente puedo llegar a tener esta reacción en particular o esta reacción en específico. Entonces, de aquí lo más importante pues siempre va a ser tener en cuenta que cuando ustedes vayan a plantear, voy a tener este tipo de ecuaciones, pues les repito que vamos a tener dos tipos de catalizadores. Normalmente nosotros denominamos como catalizadores físicos o catalizadores químicos, y en este caso pues lo que estamos aplicando es un catalizador físico porque estamos simplemente modificando las condiciones de presión y las condiciones de temperatura de un compuesto. ¿Está claro hasta ahí? ¿O no está claro? ¿Sí o no, niños? Sí, Sí, señor. Profe, Listo, ¿puede permítame un repetir? momento. Es que se me fue. Voy a cerrar esto. Ah, Espérame un momentico. Benceno. Ya. Listo. Espérame un momentico, vuelvo a abrir el programa porque es que me está fallando una cosita. Entonces ya lo reinicio. Listo, muchachos. Entonces nuevamente aquí retomamos. Espérenme un momentico, lo paso 85% para que se vea un poquito más grande. ¿Listo? 90, mandémosle. Listo. Entonces, cuando tengo este tipo de reacciones, entonces como les venía diciendo, es una reacción de hidrogenación. Si quiere decir que es una reacción de hidrogenación, lo que voy a adicionar a esta molécula, a este compuesto, pues principalmente va a ser el hidrógeno. Es una de las principales o una de las primeras reacciones que puedo establecer con el benceno. Y en esta reacción del benceno, para de pronto aclararle a la persona que me estaba pidiendo el favor por ahí que le repitiera nuevamente la información, entonces vuelvo y hago exactamente el mismo ejemplo. En una reacción de hidrogenación, pues lo que tengo que agregar es el hidrógeno, pero recordemos que el hidrógeno en la naturaleza lo encuentro como hidrógeno en estado gaseoso o como H2. Entonces, con este hidrógeno que estamos encontrando en estado gaseoso, con él voy a tener entonces la siguiente característica, y es que voy a tener que agregar 3 moles de hidrógeno. Ya se van a dar cuenta ustedes ahorita, o van a analizar ustedes ahorita, porque se requieren al menos 3 moles de hidrógeno. De estas 3 moles de hidrógeno, además de esto, también vamos a tener entonces la característica de presentar básicamente las siguientes condiciones de catalizador físico. ¿Qué quiere decir un catalizador físico? Pues están los catalizadores químicos, que son sustancias químicas, los catalizadores bioquímicos, que en este caso pues serán los que estamos viendo en la clase de bioquímica. Y para esta circunstancia en particular tendremos entonces los catalizadores de orden físico, que pues básicamente serán unas condiciones de 300 grados centígrados o 573 grados Kelvin, creo que ese tema ustedes ya lo conocen, y un aproximado de 300 atmósferas. Estas 300 atmósferas también son esenciales pues para que el sistema de presión y el sistema de temperatura concentre las máximas condiciones y las máximas características en términos físicos. Técnicamente es tanto como decir que vamos a meter una cantidad de benceno entre una olla express que va a llegar hasta los 300 grados centígrados y que va a llegar hasta una temperatura de 30 atmósferas. O sea, quiere decir que ya de por sí esa olla express sería un poquito grande. Entonces, siempre que tenemos entonces en este caso este tipo de estructuras, vamos entonces a mirar precisamente que ellas van a generar, pues vuelvo y repito, una especie o una sección de reacción. En esta sección de reacción que nosotros estamos viendo aquí,
Es una reacción que se va a presentar de una forma muy, pero muy simple. Agregamos 3 moles de hidrógeno en estado gaseoso para que se produzca principalmente esto que sería el ciclo hexano, que fue algo que nosotros vimos o con lo cual trabajamos el periodo inmediatamente anterior. ¿Sí se acuerdan de eso o no se acuerdan de eso? Sí, profe. Listo. ¿Cuántos hidrógenos tiene el benceno? 6. 6. ¿Cuántos 6. hidrógenos tiene un ciclo alcano? Perdón, este ciclo hexano. ¿Cuántos hidrógenos tendrá? 6. Ah, no. 6 también, ¿no? No. Hagan bien las cuentas. Miren, les voy a poner entonces la proyección en el primero para que se acuerden de la estructura de la tetravalencia. ¿Listo? Entonces, miren ahí. Ahí ya cumplió con la estructura de la tetravalencia. Entonces, ¿cuántos tendrá? 8. Hagan las cuentas bien. Hagan las cuentas sobre la tetravalencia. La de abajo, ¿tiene o no tiene tetravalencia? Con esos hidrógenos que quedaron ahí representados. ¿Tiene, no? ¿Tiene, sí Son o no? 9, profe. ¿Cómo van a ser 9, chicos? Hagan las cuentas bien. Profe, yo veo 5. ¿Cómo? Yo veo 5. No, ¿cuál es 5? Hay Usted sí está 6 más perdido hidrógenos, que ¿no? cualquiera. Porque que no. Vea. Profe, ¿cómo así? Hay 6, ¿no? 6 hidrógenos. 6 hidrógenos ahí en la de abajo y en la de arriba, ¿cuántos habrán? Para completar la ¿no? tetravalencia, ¿cuántos tendrán que tener las de arriba? Pues 3, ¿no? 12. ¿Cuántos? 12, claro, 12 porque miren, ya la estructura me está diciendo de por sí, y fíjense muy bien lo que voy a hacer aquí con esta estructura, ya la estructura me está diciendo de por sí que tengo 4 enlaces con respecto a este carbono que es el que estoy señalando aquí. Si usted cuenta, pues hay uno hacia la parte de arriba, otro con el hidrógeno y 2 hacia la parte inferior. ¿Cuántos enlaces tengo aquí? Entonces, en total, ¿cuántos tendría? Dos. Muchachos, si estoy hablando de tetravalencia, ¿cuántos carbonos tiene, cuántos enlaces tiene que tener el 3. carbono? ¿Qué? 3. 3. 3, tetravalencia es 3. 4. 4. Ustedes están peor que la clase del Chavo del 8. Collar de perlas. ¿Con qué se fabrican los collares de perlas? ¿Con qué? Con perlas. Ah, bueno. Y si estoy hablando de tetravalencia, ¿cuántos enlaces Son tiene que 4. tener el carbono? 4. 4. 4. Muy bien. ¿Listo? Sacan a uno el mal genio estos chinos. Ayer me lo sacaron y me lo van a volver a sacar, mejor dicho. Ahora, si aquí voy a tener entonces esta estructura y esta estructura que está aquí, entonces vuelvo y hago la aclaración con la estructura, ella cada punta va a ser un hidrógeno. Para que se cumpla con la ley de la tetravalencia, ¿cuántos hidrógenos tiene que tener cada punta? Teniendo en cuenta que ya no tiene enlaces dobles. 2. 2. ¿Cuántas puntas hay? 6. 6. O sea que ¿cuánto me daría esa multiplicación? 12. 12. Muy bien. O sea que ¿cuántos hidrógenos va a tener esa estructura de aquí? Que es el ciclo alcano. Es un 12. ciclo hexano. 12, mire. Si yo le pongo la proyección, ahí están los mismos 12. Lo que pasa es que quedan ahí como escondiditos por esa proyección tridimensional que tiende a ser ahí. Pero ahí están los 12 hidrógenos. Ahora, hago las cuentas desde lo inicial. ¿Cuántos hidrógenos habían aquí? En la del benceno. 6. 6. 6. Y le estoy adicionando 3 por 2, 6. Quiere decir que ¿cuántos me van a quedar en total? 12.
Ah, no. 12. 11. Sí, ¿Sí o no? 3 por 2 me da 6, más 6 que ya tenía, 12. Ojo, porque en eso es lo que ustedes tienen que ser muy, pero muy analíticos y no se pueden dejar confundir de eso. ¿Vale? Bueno, profe. Bueno, listo. Entonces, pilas con lo que viene aquí, ¿vale? Pilas con lo que viene aquí para que no van a tener entonces tampoco inconvenientes. Listo. Voy a poner una reacción y a esta reacción se le va a denominar reacción de sulfonación. Es una reacción que más o menos ayer la mencionamos, hablamos de que era una reacción de sulfonación, de qué era lo que se podía agregar ahí, de cómo era que se tenía que agregar ahí. Entonces, pues aquí les voy a plantear entonces la reacción. En esta reacción de sulfonación, la voy a poner aquí por la parte de arriba, ¿sí? Entonces recordemos que la reacción de sulfonación es una reacción en donde yo principalmente lo que voy a hacer es agregar ácido sulfúrico, ¿listo? Entonces por eso era que les hablaba y les mencionaba ayer del ácido sulfonóico. Entonces póngale cuidado, aquí lo que le voy a adicionar es ácido sulfúrico. ¿Cuál es la fórmula del ácido sulfúrico? ¿Cuál es qué, profe? ¿Cómo? La fórmula del ácido sulfúrico. H2SO4, creo. Muy Sí. bien. H2, entonces aquí lo voy a poner como H2SO4. Esa es la fórmula del ácido sulfúrico. ¿Listo? Esa estructura del ácido sulfúrico, entonces, tiene que estar concentrado. O sea, esto quiere decir que aquí voy a utilizar, a ver si aquí me sale el paréntesis cuadrado. No. Entonces, este ácido sulfúrico tiene que estar concentrado, tiene que tener una máxima concentración, ¿vale? En algunos casos se le denomina como ácido sulfúrico fumante. ¿Qué quiere decir fumante? Que aparte de tener ese ion de ácido sulfúrico, él va a estar representado también con otra estructura que será SO4. ¿Listo? Es el ácido sulfúrico que está a concentración de 98%. O sea, quiere decir que es un ácido sulfúrico que de por sí, si usted mete el dedo, prácticamente se queda sin dedo. ¿Listo? ¿Listo o no listo? Sí, señor. Bueno, Sí, señor. pero resulta que este ácido en algunos libros, y se lo representan así obviamente por comodidad de ustedes, en algunos libros me los va a representar como HO raya, ¿listo? HO raya, HSO3, ¿listo? Así me lo va a representar en algunos libros. Es una forma iónica de representar la misma estructura del ácido sulfúrico. Entonces, en esto quiero que sean muy claros en entender por qué es que está saliendo esta estructura. Fíjese, si usted une el HO con el HSO3, pues lo que le va a dar, o lo que va a ser equivalente, va a terminar siendo igual a este H2SO4. ¿Sí fue claro eso o no fue claro eso, muchachos? Sí, profe. Sí, o sea, que significan como lo mismo. Sí, es una forma que No, una profe, me forma confundí. alternativa que se utiliza para representar en la química orgánica. ¿Vale? Recordemos que el ácido sulfúrico es un ácido inorgánico, pero que para poderlo representar en la química orgánica, pues lo vamos a representar así, para ejemplificar estas reacciones con el benceno. Entonces usted se lo va a encontrar es de esta manera, como HSO3. Entonces les voy a explicar la reacción un poquito más abajo, se las voy a poner aquí para que usted más o menos se lleve la idea de cómo es que funciona esta vaina. Entonces aquí usted va a tener la reacción, y aquí usted lo que va a tener es esta misma reacción con el HO, entonces se lo va a poner aquí, raya, HSO3. Entonces, ¿cómo funciona esta reacción? Párele bolas. La reacción básicamente va a funcionar de la siguiente manera. Todo este benceno está lleno ¿de quién? De hidrógenos, ¿sí o no? Sí. Listo. Como el hidrógeno está lleno, perdón, como el benceno está lleno de hidrógenos, es decir, lo que le falta simplemente lo está completando con los hidrógenos, uno por cada punta, uno por cada carbono. Entonces aquí lo que se va a presentar es lo siguiente. Este HO va a venir y me va a formar enlace con este hidrógeno que tiene aquí. Como me forma el enlace que está ahí, entonces quiere decir que esto me va a dejar un subproducto. ¿Qué pasa cuando se enlaza HO con H? ¿Qué me forma? Agua. 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 Agua.
Quiere decir que de toda esta reacción, el subproducto que se va a quedar al final de la reacción, básicamente va a ser ¿quién? Agua. Por eso lo estoy poniendo aquí en la parte de abajo. Es un subproducto, ¿vale? Entonces, ese subproducto que es el agua, entonces lo voy a dejar aquí, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Si se dan cuenta que este carbono se quedaría entonces sin este espacio, es decir, es como si él viniera y ya a estas alturas ya estuviera desapareciendo aquí de mi reacción. Entonces, por lo tanto, ahí se va a quedar sin el hidrógeno. ¿Listo? Para no quedar con ese espacio libre, entonces resulta que viene este señor que es el ion, el ion sulfato, o el ion monosulfato, ácido, y entonces lo que él va a venir a hacer es que se va a venir a pegar aquí. ¿Sí ven cómo está la imagen ahí? Entonces saca uno, y este uno que está aquí, entonces póngale cuidado, se lo voy a poner aquí, de esta manera. Este que está saliendo aquí va a salir directamente como agua. Esto, espérenme un momentico, que es que quiero que quede lo mejor posible. ¿Listo? ¿Ya? Ahora sí es entendida, ahora sí entendieron la gráfica como está ahí. ¿Sí? El H se va con el OH y lo que me forma es ¿quién? El agua. Ahí está la reacción. Ese es el mecanismo de reacción. Y luego viene, entonces, la otra estructura que va a ser un benceno, que pues vuelvo y reitero que él por estructura pues básicamente va a tener esa misma cantidad de hidrógenos que ya tiene, salvo este hidrógeno que se encuentra aquí. Por lo tanto, este hidrógeno que se va a encontrar aquí, pues de él solamente se va a perder lo siguiente. Va a cambiar ese hidrógeno, lo va a venir a cambiar por un azufre. Pero como ese azufre tiene enlazados al hidrógeno y a 3 oxígenos, entonces le tengo que poner respectivamente los 3 oxígenos. 1, 2 y 3. ¿Listo? Pero me dice que solamente tiene un hidrógeno, entonces quiere decir que aquí tendrá doble y aquí tendrá doble enlace, y esa será la estructura con la cual entonces ustedes podrán trabajar o podrán guiar básicamente la reacción o la síntesis del ácido benzensulfónico, se llama así. ¿Listo? ¿O no listo? Ácido benzensulfónico. Profe, es muy parecido a lo de ayer, ¿no? Con el fosfato, con el... Exacto. Entonces, aquí les estoy mostrando entonces esta primera reacción. ¿Qué quiere decir? Que esta estructura que está acá, ¿listo? Este producto que vamos a tener aquí en la parte superior va a ser pues prácticamente esto. Entonces voy a tomar esta misma estructura, voy a venir a poner aquí el benceno, y a este benceno le voy a adicionar el azufre, y el azufre irá respectivamente con sus oxígenos. Entonces aquí tendré oxígeno por este lado, oxígeno por este lado, sé que me quedó muy lejitos, oxígeno por este lado, oxígeno por este lado, y ahí ya tendría entonces una reacción de sulfonación, ¿vale? ¿Sí se dan cuenta? Sí, profe. Listo. La reacción de nitración no es muy diferente. Entonces, cuando yo voy a hablar de la reacción de nitración, entonces voy a hablar exactamente lo mismo y me van a ayudar ustedes a construirla. En la reacción de nitración, vayan buscando cómo es el ácido nítrico. Háganme el favor. Y me van diciendo entonces cómo será esa reacción de nitración. Profe, ¿puede repetir, por favor? Reacción de nitración. Váyanme buscando una reacción de nitración. O váyanme buscando cuál es el ácido nítrico en particular. Para que usted me pueda decir qué es lo que tengo que poner acá. Profe, ¿ese cómo se llamaba? O sea, El la que se convirtió en... El que... la reacción del ácido sulfúrico con el benceno. ¿Cómo se llamaba? Ácido benzensulfónico.
ácido benzensulfónico. ¿Listo? Profe, el Dígame. ácido nítrico dice que es HNO3. Listo, entonces voy a ponerle aquí el HNO3. ¿Listo? Voy a decir es HNO3. ¿Listo? Si lo quiero representar en la forma especial para la química orgánica, ¿cuál sería la distribución entonces? Miren, recuerden la de arriba. Entonces, ¿cuál sería la forma de representarlo? Profe, ¿puedes repetir, por favor? En la de arriba, la del ácido sulfúrico, ya la representamos como HO raya HSO3. ¿Cómo vamos a representar esta del ácido nítrico? HO raya HO. HNO2. HO raya NO2, muy bien. Entonces, esa va a ser la representación de aquí, ¿listo? Entonces le voy a quitar el HNO3 y lo voy a dejar simplemente así. Esta va a ser la forma de representarlo, ¿listo? Esta forma de representarlo, entonces, ¿qué quiere decir? Exactamente lo mismo. Miren, voy a hacer exactamente el mismo diagrama que hice en la parte de arriba, o hagamos el mismo diagrama que hicimos en la parte de arriba. ¿Listo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que conectar con qué? El HO con un hidrógeno. El HO con un hidrógeno. Entonces voy a tomar este. ¿Puedo tomar este? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Como no hay ningún otro sustituyente, sí lo puedo tomar. Entonces voy a tomar este de aquí. Listo. Entonces ahí ya tomaría el primero. ¿Listo? ¿Cuál será entonces el producto de esto? ¿Cuál será el producto de esto? El H2O, ¿no? H2O, agua. O sea, quiere Agua. decir, muy bien, quiere decir que aquí lo que voy a producir es agua. Entonces fíjense que ustedes ya tienen ahí más o menos claro qué es lo que se produce en cada uno de ellos. Listo. ¿Qué tiene que pasar entonces? ¿Qué otra cosa tengo que conectar? El NO2. El NO2 con el espacio que me está quedando libre. O sea, ¿qué quiere decir? Que este señor va a venir y se va a pegar acá. ¿Listo? Para formarme este enlace. Igual Entonces, que arriba. ¿qué es lo que... ¿Cómo? Similar al de arriba. Es que es casi que lo mismo que el de arriba. ¿Qué es lo que me va a cambiar aquí? Miren, aquí este se transformó en nitrógeno, pero como no tiene hidrógenos, si se dan cuenta que aquí no tiene hidrógenos, entonces aquí lo que tengo que ponerle es un oxígeno y tengo que ponerle otro oxígeno, porque pues aquí me está diciendo que no tiene hidrógenos. ¿Aquí tendría hidrógenos? No. Fíjense que el de arriba decía que conservaba un hidrógeno, conservó un hidrógeno. ¿Aquí conservó otro hidrógeno? No, porque pues aquí ya desde el principio me estaba diciendo que no iba a tener hidrógenos. Solamente que iba a tener el nitrógeno enlazado a dos oxígenos. ¿Vale? ¿Vale o no Profe, vale? ¿cómo se llamaría? Listo, se llama nitrobenceno. Y ese nitrobenceno es la base para los explosivos. ¿Listo? La base para algunas La especies de base pólvora. para los explosivos. Sí. Permítame un momentico. Bueno, muchachos, entonces continuemos. ¿Vale? Listo. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues esta misma reacción va a ser casi que igual que la de arriba. Entonces, quiere decir que si tengo que plantear otra reacción, pues lo que voy a plantear aquí es básicamente esto. Entonces, voy a tomar esta misma reacción de acá. En vez de
ponerle, bueno, aquí me toca, espérenme un momentico porque aquí me toca bajarla un poquito más porque me la reconoce de otra manera. ¿Listo? Vamos a ver si aquí. Listo. Entonces, aquí va a tener que tomar HNO3, ¿sí? El cual va a estar representado como HO raya NO2. Y esto va a ser lo que yo voy a terminar pegando allá. Y entonces, esto lo que quiere decir es que el resultado va a ser exactamente este mismo de aquí. Entonces, voy a copiar esta molécula que está aquí y la voy a venir y la voy a pegar aquí. ¿Listo? Entonces, fíjense que los mecanismos de reacción o los mecanismos de síntesis para esto no es que sean muy difíciles. Entonces, casi que todo es la misma vaina, casi que todo es el mismo direccionamiento, por lo menos cuando yo estoy hablando de ácidos. Cuando esté hablando de otros compuestos como las bases, aquí sí me va a cambiar un poquito, pero pues entonces en este momento pues vamos a ver única y exclusivamente lo que tendría que ver con los ácidos, ¿vale? ¿Vale, niños? Sí, profe. Listo, muy bien. Entonces, resulta que, bueno, luego viene otra reacción, que es un poquito, esa se las voy a explicar de últimas para que más o menos ustedes me la entiendan, pero viene otra reacción que se llama la reacción de Friedel-Crafts, y es una reacción que proviene precisamente de un proceso de alquilación. Entonces les voy a poner primero este ejemplo para que ustedes me lo entiendan desde aquí y para que ustedes lo puedan ir desarrollando de esta manera. Entonces, párele bolas a este, porque este es algo muy parecido a lo que nosotros ya habíamos visto en la química orgánica del primer periodo. Entonces, aquí lo que se va a presentar es básicamente lo siguiente. Entonces, párele bolas. Va a venir y decir, tome la reacción y en esta reacción que usted va a tomar aquí, ahora usted va a hacer básicamente lo siguiente. Le va a adicionar un radical metil halogenado. ¿Qué quiere decir un radical metil halogenado? De acuerdo a lo que hemos trabajado con ustedes. Niños, o radicales derivados de alcano, radicales IL, que van a estar halogenados. Chicos, venga a ver, cogemos alguno por ahí ponchado. Nicolás Gómez. Ah, Nicolás Gómez ya ha participado. Preguntémosle a Tomás Cano. Tomás, Bromo, profe. ¿qué es un radical halogenado? O una cadena carbonada halogenada. Que tiene algún elemento de la tabla periódica que, no sé, de la parte... Que tiene un porcentaje y No. depende del porcentaje, ¿no? ¿No es eso? No. Un radical halogenado o una cadena carbonada halogenada. No me digan que no saben porque si no entonces me equivoqué pasándolos. Profe, ¿me escucha? Sí, sí lo estoy escuchando. No, ¿no es el residuo? No. Pues no es para formar un radical, ya sea como una quinovolqueno, no sé. No. A ver, verifiquen en los cuadernos porque eso ustedes lo tienen desde el primer periodo, que es la halogenación. En sus cuadernos lo tienen que tener. Ah, aquí lo tengo. Ujú. Son reacciones que afectan compuestos orgánicos cuya estructura tetravalente del carbono desplaza a uno de los, a uno de los hidrógenos para reemplazarlo por un halógeno o elemento del grupo
7A. O sea, lo de bromo, cloro y eso, ¿sí? De Ajá, la tabla periódica. exactamente. Listo, entonces yo le estoy preguntando por una cadena carbonada halogenada, un ejemplo, ¿cuál sería? Con cloro no. Sí, pero un ejemplo, ¿cuál sería? Con cloro no, profe. Sí, pero un ejemplo de una cadena, ¿cuál sería? Deme un nombre. Deme un nombre de una cadena. 3 cloro, 1,4 hexadieno. Por aquí vi. No sé 3 qué sea. cloro, 1,4 Hexadieno. hexadieno. Listo. Pero es 3 cloro, 1,4 hexadieno. Pero eso simplemente sería una porción. ¿Listo? Simplemente sería una porción de una cadena. Entonces, deme otra más sencillita. Otra más sencilla, que no tenga un alqueno. 2 bromopropano. 2-bromopropano. O sea, quiere decir que para el 2-bromopropano, entonces voy a tener inicialmente un CH3 que va a estar enlazado a un CH que va a tener un bromo, entonces aquí lo voy a representar como CHBr y que va a estar enlazado a un CH3, ¿vale? Esa es la cadena que ustedes me están dando, fíjense. El bromo, que es el que está aquí, lo voy a poner en negrilla y lo voy a poner subrayado. Él es el que está funcionando como halógeno. Entonces, en esta reacción en particular que ustedes van a ver aquí, es una reacción que es relativamente simple. Entonces, ahí ustedes mismos eligieron el bromo, entonces ahí ustedes mismos identificarán entonces cuál será entonces la reacción. Va a participar el hierro y además del hierro, entonces voy a tener al bromo, pero este bromo va a estar presente 3 veces. Entonces aquí voy a hablar del bromuro férrico, ¿listo? Entonces, en este bromuro férrico, básicamente va a tener entonces la siguiente estructura y la siguiente formación. Párele bolas. Entonces, voy a tener la estructura del benceno, y en esta estructura del benceno voy a tener una estructura con 1, 2 y 3 carbonos. ¿Listo? Voy a borrar este que está aquí por la parte superior y este carbono lo voy a reemplazar por el bromo. ¿Sí se dan cuenta? Eso es lo que ustedes tienen ahí. ¿Sí o no? ¿Sí o no, niños? Profe, ¿por qué se le quita el carbono? Porque fue la fórmula que ustedes escogieron, mire. No se le quita. Perdón. Porque fue la fórmula que ustedes escogieron, mire, ahí está. Sí, ¿Listo? sí. Ahí tengo. CH3 raya. Fíjense que si pongo el cursor en este de la mitad, me va a decir CH, luego viene un bromo y luego viene un CH3. ¿Sí se están dando cuenta ahí? Es la Sí, misma señor. estructura. ¿Listo? Bueno, ¿qué es lo que pasa entonces ahora? Que resulta que este bromo que está aquí, este bromo va a desaparecer. ¿Dónde desaparece? Desaparece aquí, en este FeBr3. Ahí es donde va a desaparecer, ¿vale? Entonces quiere decir que este lo tengo que quitar de acá y conforme lo quito, entonces ahora va a venir este señor de aquí y me va a formar el enlace con este otro de acá. Entonces espérenme ahí un momentico para que se me lo entienda más bien así. Entonces ahora va a venir y va a formar el enlace aquí. Cansa cuando pasa esto. Listo. Entonces aquí lo que viene a ocurrir es básicamente esto. Se fue el bromo de esa estructura que tenían ustedes ahí y lo que hizo fue venir y pegarse directamente aquí. Ahora ya tenemos entonces la estructura de ese bromo. ¿Puedo utilizar otro radical? Sí, claro, perfectamente hubiese podido utilizar un CH3, CH2, Br. Y entonces quiere decir que aquí tendría que haber quitado uno solo de los carbonos que está en este extremo. Pero la estructura es así porque pues ustedes eligieron este radical, ¿vale?
¿Vale o no vale? Sí, sí, profe. Profe, no entendí eso, ese bromo férrico. No. Bueno, como hay un elemento con el que tiene que funcionar como catalizador, ¿sí te acuerdas? Entonces aquí tengo un Sí, catalizador de orden profe. físico, aquí tengo un precursor de orden químico, aquí también irá un precursor de orden químico, con la diferencia que este es un metal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el hierro presenta afinidad con el bromo, por lo tanto el hierro es el que va a decir, venga, yo le quito ese bromo que usted tiene ahí y venga, yo lo pongo en la estructura del benceno, y eso es lo que acabo de hacer. O sea, quiere decir que este bromo se va con el hierro para formar el tricloruro férrico, y entonces aquí lo que me va a hacer es quitarlo precisamente para que forme el enlace aquí entre estos dos. ¿Sí o no? Sí. Listo. ¿Preguntas al respecto? ¿Sí o no, niños? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen algún interrogante? No, profe, pues toca Profe, así. digamos si es con cloro. Listo. Digamos si es con cloro, pues entonces aquí tendría que buscar, por ejemplo, un qué. Entonces les voy a poner aquí el ejemplo para que ustedes no se vayan a perder tampoco con el caso del cloro. Entonces, en el caso del cloro, supondríamos lo siguiente. Entonces voy a suponer que aquí voy a agregar más bien lo siguiente. Entonces voy a poner aquí CH2 raya o CH2 que va a estar enlazado al cloro, y este cloro va a ser el halógeno de la molécula. Entonces aquí lo voy a poner también nuevamente en negrilla y lo voy a resaltar para decir que ese es el que se va a retirar. Si voy a retirar el cloro, entonces aquí en vez de bromo, como ustedes lo están viendo ahí en pantalla, irá pues el cloro porque era el elemento que estaba ahí presente, ¿vale? Listo. Como ambos son del mismo grupo funcional, quiere decir que ambos van a tener la misma característica, y ahí estaríamos hablando de esto, ¿vale? ¿Qué pasaría entonces? Profe, Entonces les voy a poner aquí el ejemplo. Voy a profe, eliminar este de aquí y este de acá. Cuénteme. ¿no había un caso donde arriba estaba el cloro y abajo se mantenía el bromo? No. Si es cloro, es cloro. Si es bromo, es bromo. Arriba tiene que estar el mismo elemento. ¿Vale? Ah, listo, listo. Listo. Entonces, como aquí estoy agregando un radical de 2 carbonos, entonces voy a tener que decir que aquí voy a pegar este y este. ¿Sí ven? CH3. Aquí tendré un CH2 que estaría enlazado con el cloro, pero con la salvedad que ahora este va a venir a formar el enlace aquí. Y miren, aquí ya tendría entonces la molécula completa. ¿Sí se dan cuenta? Miren, CH2. Ahí estaría. CH3H2Cl. El cloro ya se fue, entonces quiere decir que me quedará CH3, CH2, y ese se pegará directamente a la base del anillo de benceno. ¿Sí o no? Sí, señor. Sí. Listo, muy bien. Entonces, entendida entonces esta. Vamos entonces para una reacción de halogenación de un anillo de benceno. Estas son un poquito más fáciles todavía. ¿Cómo son las halogenaciones del anillo de benceno? Casi que igual que lo que nosotros hablábamos en las halogenaciones con los anillos perdón, con las cadenas alifáticas. Quiere decir que aquí vamos a agregar cloro en estado gaseoso. Lo único que no vamos, perdón, lo único que no tomaremos en cuenta será la luz ultravioleta, porque aquí la luz ultravioleta no sirve para nada, ¿vale? Aquí no se necesita ni se requiere la luz ultravioleta. Entonces, en este caso, pues voy a ser mucho más enfático en lo siguiente. Entonces, párele bolas y verá. Mira. Entonces, aquí lo que se va a presentar, pues básicamente va a ser esto. Entonces, voy a adicionar listo. Ay, ay, ay. Bueno, espérenme un momentico, voy a subir esta reacción un poquito. Si no, no me va a dejar.
Listo. Entonces aquí voy a adicionar cloro, o bromo, o yodo, cualquiera de los tres, en estado gaseoso. ¿Cuáles son los más afines? Son más afines el cloro y el bromo. ¿Por qué creen que son más afines el cloro y el bromo? ¿Qué es bromo? Bromo es un elemento de la tabla periódica. Sí, hijo, pero déjame quitico. Se dice, ok. ¿Listo? ¿Qué es el bromo? ¿O qué es el, por qué creen que, perdón, que por qué creen que es más afín el cloro que el bromo y el bromo que el yodo? ¿Por qué creen ustedes? Profe, pues yo creo que el cloro y el bromo son como menos, o sea, son como más manejables que el yodo, No, al porque pues, contrario, es más manejable el yodo que el bromo y que el cloro. Son más peligrosos los dos anteriores. son más peligrosos el cloro y el bromo. Y el bromo, sí, señora. Pero ¿por qué creen ustedes que el cloro y el bromo son más manejables para este tipo de reacciones? ¿Se acuerdan de los porcentajes de rendimiento? ¿Sí se acuerdan del rendimiento de las reacciones? Sí, profe, la tabla, que unos Listo, tenían más rendimiento. exacto. Entonces, ¿qué rendimiento tiene el cloro y el bromo? ¿Se acuerdan que yo les hice una tablita a principio de periodo? ¿De primer periodo? Cuando les estaba enseñando síntesis. Muchachos, están en la olla si no Profe, le... ¿cómo hizo la última estructura que lleva, qué compuesto? ¿Cuál última estructura? ¿Cuál última estructura? El 98%, Ah, de ¿no? alucinación. Que era el cloro primero, luego el bromo y ya. Listo, Y entonces después quiere decir que los que más reaccionan, ¿quiénes son? el El cloro cloro y y el el bromo. bromo. Bueno. Entonces, como reaccionan más el cloro y el bromo, entonces tendré aquí este anillo de benceno, y si aquí dice cloro, pues pondré cloro, si dice bromo, pues pondré bromo. Entonces, en este caso lo que tendré que hacer es esto, él viene y se pega acá, ¿vale? ¿Quién es el metal que participa aquí? El metal que participa aquí, en este caso, pues será el hierro, o perdón, el aluminio, aquí participará el aluminio, que también es trivalente, AlCl3. Ese será el metal que participará aquí. Digamos lo que por excelencia, pues él va a ser el que va a estar ahí como moviéndome toda la reacción. Entonces, estas serán, pues, digamos, como las reacciones más particulares. ¿Listo? Alguien me estaba preguntando ahí otra cosa. ¿Quién me estaba Yo, preguntando por profe, ahí? los últimos dos estructuras, que es que a mí me sacó de la reunión. Bueno, hermano, ya le pongo entonces un ejemplo que es con base en lo que vimos ahorita. Con esa misma, pues formaremos lo del ácido benzoico, ¿vale? Entonces, para que usted me lo entienda. Mire esta imagen bien, que ya le vuelvo y le explico cómo es que funciona esa imagen, ¿vale? Él la viene y no la va a perder de vista. Listo. Entonces, póngale cuidado cómo se formaría el ácido benzoico. Entonces, escríbanlo por favor ahí. Síntesis de ácido benzoico. ¿Cómo se sintetiza el ácido benzoico? Pues el ácido benzoico empieza principalmente por un benceno, ¿vale? Al cual, espérenme aquí un momentico, pues les amplío un poquito la pantalla. Va a empezar por un benceno, que es esta estructura que está aquí, al cual vamos a pasarlo primero por una reacción, que es la reacción de Sidercraft, que es la misma que está preguntando el compañero, en la cual vamos a adicionar un radical que esté halogenado. Para el ácido benzoico, el radical que está halogenado y que se puede meter en este ejercicio
va a ser el siguiente radical, CH3Cl. ¿Cómo se llama? Ese radical que se llama o se denomina CH3Cl. ¿Cómo se denomina? ¿Cuál era el nombre que recibía esa vaina? Cuaderno, primer periodo. Profe, no sé si me voy a equivocar, pero creo que es clorometano. Sí, señora, perfecto. Ese es el clorometano. Entonces quiere decir que aquí lo que vamos a agregar es clorometano. En este de aquí arriba, ¿qué fue lo que agregamos? Cloro también, ¿no? Sí, cloro, ¿qué? Ah, ¿De cuántos carbonos está constituido? 2. Entonces, prefijo químico para 2 carbonos. Di. ¿Cuál es el prefijo para 2 carbonos? Clorodiano. Di. No, para Cloro- carbonos. Et. Et. O sea, quiere decir que esta vaina se llama el qué? Cloroetano. Cloroetano, sí, señora. Listo, entonces aquí tengo el cloroetano. ¿Qué fue lo que adicioné aquí? En la parte de abajo, el clorometano, porque eso es lo que me dice que tengo que adicionar la reacción. Entonces, ¿qué pasa en ese clorometano para el compañero el que lo sacó? Entonces, fíjense que ahí estoy adicionando un CH3, un Cl. El cloro se va de esta reacción. ¿Con quién se va ese cloro con esa reacción? Se va con un hierro que va a pegar 3 cloros. Entonces quiere decir que esta reacción pues debería tener otros números de balanceo, pero entonces aquí simplemente los vamos a poner así. O sea, quiere decir que en la parte inferior voy a tener al hierro que va a estar enlazado con el cloro 3 veces. ¿Listo? Entonces ahí estaría. Bien. Luego, ¿qué viene? Luego entonces me dice, listo, CH3Cl, FeCl3. Espérenme que esta L me quedó en mayúscula y no me puede quedar en mayúscula. Tiene que quedarme en minúscula. Ya, listo. Entonces ahí está corregido. ¿Qué pasa entonces con este CH3? Pues que este CH3 viene, se ubica en la cabeza de la reacción y viene y se ubica aquí. ¿Listo? Ahora sí entendió más o menos, cómo era la ecuación que funcionaba la de arriba. Mire que estamos haciendo exactamente lo mismo, solamente que allá metimos 2 carbonos y aquí meteremos un solo carbono. ¿Sí? ¿Ahora sí quedó claro? Creo que volvió a salir el compañero. Preciso. Sí, señor, ya. ¿Ya? Ah, bueno, listo. ¿Sí quedó entonces ahora sí claro? Listo. Entonces póngale cuidado. Luego de esto, entonces viene algo que se denomina como una reacción de oxidación. Adivine con qué oxidamos. Recuerden a ver ustedes con qué es que se oxida. ¿Cuál es el agente oxidante? Con oxígeno. ¿Con quién? ¿Con ozono? ¿Ozono? ¿No era? Podría ser ozono una opción, pero es muy devasta, mejor dicho, toda la reacción. Y acuérdense que la ozonólisis implica que es ruptura de todo. Entonces hay otro compuesto que lo medíamos en porcentajes. ¿Cuál es ese compuesto que me genera esa reacción? ¿Cuál es ese compuesto? ¿El azufre? No. No. Reacción de El oxidación. amoníaco. A ver, niños, ¿con qué oxidamos para producir los ácidos carboxílicos? ¿Cuál era el que tenían ustedes con porcentajes? ¿Oxígeno? Pues parece que les hubiera pasado un borrador el día de hoy en la cabeza y desde el día de ayer. ¿Con cuál yo oxido en la química orgánica?
para formar ácidos carboxílicos. ¿Cuál era el agente oxidante en los ácidos Potasio. ¿Bueno, carboxílicos? era el bromo o el...? El potasio. El bromo es un halógeno, terminaríamos halogenando, por eso no. Chicos, miren los apuntes, porfa, los apuntes más recientes, no sean El malitos. potasio. El potasio está enlazado ¿con quién? Permanganato de potasio, ¿no? Perfecto, es esa vaina que se conoce como el permanganato de potasio que tiene fórmula KMNO4. Ese es el agente oxidante que va a utilizar aquí. Keto. ¿Listo? Y ese permanganato de potasio lo que va a hacer es formarme esta vaina que se denomina como el ácido benzoico. Mire, esto fue lo que formó. Ya. Un ácido benzoico se puede formar mediante 3 reacciones. El ácido benzoico en algunos casos es utilizado también como conservante para ciertos alimentos. Cuando me dicen benzoato de sodio, que eso a veces me lo dicen, en algunos alimentos, el benzoato de sodio es esto. Proviene del ácido benzoico, solamente que ahí, por una reacción que se conoce como reacción de condensación aldólica, se viene y se pega un sodio. ¿Listo? Pero el ácido benzoico tiene esta O sea, fórmula. O sea que, no. bueno, listo, chicos. Entonces, voy a parar entonces la grabación. Discúlpenme que me pasen. Por favor, desconéctense lo más rápido posible y pasen a la siguiente clase, ¿vale?